Hola hermanos y bienvenidos al tiempo de la Escuela Dominical de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación. Estamos en una serie que estamos explorando cómo deberíamos estudiar nuestra Biblia. Hay muchas personas que cometen errores al interpretar diferentes pasajes porque no siguen ciertas reglas de hermenéutica, no siguen las reglas de gramática. Tienen una forma diferente de leer las escrituras comparándolo con lo que leerían en el diario, en alguna otra publicación. Así que yo quiero aclarar algunos puntos para que no estemos cometiendo errores y también para que podamos nosotros ver claramente cuando otros que estamos viendo en internet, que son predicadores, o algunos otros que pretenden tener estudios bíblicos, más bien están defendiendo filosofías humanas y rara vez pueden ellos ir todo un programa sin sacar fuera de contexto algún versículo o tergiversar las escrituras. Así que en el día de hoy está proliferando, en el internet especialmente, pero también en televisión y radio, un sinnúmero de personas realmente que están enseñando la palabra de Dios, pero no están ocupando unas reglas bien definidas para no cometer los errores que muchos indoctos, dice la palabra de Dios, hacen, los errores que cometen ellos, que tuercen las escrituras, y así a veces llevan a las personas a creer doctrinas que no son bíblicas. Estamos hablando de la importancia de leer correctamente el lenguaje figurativo que se encuentra en la Biblia. Vemos mucho lenguaje figurativo especialmente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. Vemos profecías, parábolas, alegorías, tipología, ilustraciones, especialmente en los libros de Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, en muchas de las profecías de los profetas menores y los profetas mayores también tenemos en el libro de Apocalipsis. Jesús, sabemos, ocupó muchas ilustraciones al enseñar la palabra de Dios, pero en muchos de esos casos, en las parábolas, él mismo da la interpretación, así que agregar o añadir mucho a esos nos lleva a veces a contradecir la palabra de Dios. Lenguaje figurativo se encuentra en todos los idiomas. En Chile se habla de ir al chancho, se me echó la yegua, me costó un mundo hacer esto o aquello, más peligroso que mono con navaja, y tenemos muchos dichos así que no estamos hablando en forma literal, pero que describen algo, describen una experiencia o describen lo que podría suceder. El problema es que cuando la gente llega a idioma figurativo en la Biblia, ellos creen que se puede interpretar alegóricamente, o sea, ellos pueden darle cualquier significado que ellos mismos ven en el pasaje y decir que se puede interpretar a su manera o se puede interpretar de acuerdo a el pensar y sentir del mundo hoy día. De esa forma ellos hacen que los pasajes más bien se acomoden a lo que ellos quieren que diga el pasaje en lugar de lo que realmente dice. Así que hemos visto 7 reglas que la verdad no son mis reglas, son reglas que yo he encontrado en material sobre la hermenéutica, que es el arte y la ciencia de la interpretación de la Biblia. Y algunas de ellas las he modificado un poco, creo que algunas eran un poco repetitivas, así que las he modificado un poco para este estudio, pero hay 7 reglas básicamente que deberíamos usar para nosotros no cometer errores cuando llegamos a este lenguaje figurativo. Regla número 1. Deberíamos interpretar en forma literal, a menos que es obvio que no tiene sentido de esa forma. O sea, todo deberíamos leerlo como si fuera literal, a menos que el lenguaje obviamente está hablando en forma figurativa. Cuando el que escribió el libro de Cantar de los Cantares dice, tus ojos son como rayos de luz o como palomas o algo así, entonces él claramente está hablando con idioma figurativo. Ella no tiene literalmente palomas como para los ojos. Así que la regla número 1 es bastante básica y estas primeras 6 reglas ya las vimos anteriormente, así que si las quieren repasar pueden repasarlas. Número 2, interpreta en forma figurativa si el pasaje te lo exige. En muchos casos hay lenguaje figurativo en el pasaje o se ocupa palabras como la palabra como,
o semejante a. Entonces, cuando Jesucristo dice el reino de los cielos es semejante a tal cosa, sabemos que está dando una ilustración, no está hablando en una forma literal. Regla número 3. Usa el sentido figurativo si el sentido literal es absurdo, imposible o inmoral. Este es un poco más difícil porque hay algunas cosas en la Biblia que parecen ser imposibles, pero para Dios sabemos que todo es posible, así que no podemos simplemente descartar todo. Algunas cosas deberíamos aceptarlas como literal, pero en muchos casos hay algo que se sugiere que sería inmoral si fuera literal. Por ejemplo, cuando Cristo dice que el que no comiere mi cuerpo y no bebiere mi sangre, Él no está hablando en una forma literal y lo sabemos, lo entendemos así. Regla número 4. Usa la interpretación figurativa si la expresión es un dicho o un refrán cultural. Sabemos que también Jesús muchas veces y los apóstoles usaban refranes culturales de esa época, de ese tiempo. Así que tenemos que tomarlo como tal. Regla número 5. Usa la interpretación figurativa si una interpretación literal es contraria al contexto del pasaje. Si lees dentro del contexto, vas a ver si estás interpretando correctamente ese pasaje o no. Regla número 6. Usa la interpretación figurativa si la literal contradice enseñanzas en otros pasajes claros de la Biblia. Y esto es muy similar al número 5. Cuando ya tomamos el contexto de la Biblia, vamos a comparar Biblia con Biblia, vamos a comparar pasajes con pasajes y vamos a ver que al interpretar la figura tenemos que seguir las normas de interpretación que dicen que dentro del contexto vamos a encontrar las pistas para nosotros poder entender de qué se está hablando. Y regla número 7 amplía quizás un poco más esta regla número 6 que dice usa la interpretación figurativa si la interpretación literal contradice una doctrina clara de la Biblia. Hay muchas personas que hablan, por ejemplo, de que la salvación se pierde, aunque hay pasajes claramente que dicen que los que estamos en la mano de Cristo, nadie se va a perder, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios y muchas otras cosas que la Biblia enseña. Entonces, claramente ellos están sacando fuera del contexto de la Biblia y contradiciendo lo que la Biblia enseña en otros pasajes. Y tenemos que dar una explicación a esos pasajes que no sean el de perder su salvación. No tengo la intención de entrar en ese debate hoy, pero sí entrar en otro. Hay argumentos en la Biblia como el perder la salvación y otros que realmente dividen grupos cristianos, han creado nuevas denominaciones porque no pueden llegar a un acuerdo de cómo interpretar estos pasajes que usan estas formas no literales a veces, estas ilustraciones que se encuentran en la Biblia. Por ejemplo, este es el ejemplo que vamos a ocupar hoy para que se pueda entender un poco. Es común hoy día hablar este tema, así que espero quizás aclarar para algunos lo que ya me han preguntado por haber visto en videos o por haber leído algo en un libro y ha entrado algo de confusión. La figura es sencillamente esta. Cuando la Biblia habla en Efesios que hemos muerto o que estuvimos muertos antes de conocer a Cristo en nuestros delitos y pecados. Quiero que vayan conmigo a Efesios. En sus Biblias, Efesios capítulo 2. Efesios 2, vamos a leer 2 versículos, el 1 y el 5. Dice la Biblia, y Él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Claramente no está hablando de personas literalmente muertas. Entonces, si no es una muerte literal, porque dice que ellos anduvieron con otros que estaban en el mundo en ese tiempo, un muerto no anda, un muerto no camina. Entonces, no está hablando de una muerte literal, de una muerte física. Entonces, ¿de qué clase de muerte está hablando? Bueno, sabemos que la Biblia habla de una muerte espiritual. Aclara un poco, podríamos decir en el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, dice el versículo 6. Así que sabemos que al haber creído en Cristo, Él nos ha dado vida eterna. Esa vida eterna nos ha resucitado de una muerte espiritual. Pero ¿qué significa estar muerto espiritualmente? Si no está hablando de una muerte literal física, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, muchos lo comparan con una muerte física, pero lo comparan en una forma incorrecta, podríamos decirlo así, porque lo hacen extra bíblicamente, o sea, usan conceptos humanos, usan su propia inteligencia, usan su propia lógica, toman la palabra muerto y lo exageran, van más allá de lo que la Biblia dice. Por ejemplo, los calvinistas aseguran que un muerto no puede creer en Cristo. Un muerto no puede escuchar el llamado de Dios. Un muerto no puede ejercer fe. Entonces, para que una persona pueda ser salva, Dios primero tiene que vivificar a esa persona para que pueda creer y para que pueda aceptar a Cristo, aunque ellos también niegan que uno acepte a Cristo, a pesar de que el primer capítulo de Juan, capítulo 1, versículo 12 al 14, habla justamente de uno creer en Él y aceptarlo. Pero ese es otro tema, no lo vamos a tocar hoy. La definición de estar muerto, entonces tenemos que verlo en el contexto de la Biblia, cómo la Biblia misma ocupa eso, no como lo vemos nosotros los seres humanos sobre la tierra. No vamos a comparar el muerto espiritual con el muerto físico, porque si lo hacemos diríamos, claro, ellos no responden cuando uno les habla. Aunque hay ejemplos en la Biblia de muchos muertos que sí respondieron cuando Dios o un profeta o un apóstol los llamó. Y ese llamado tuvo el poder para vivificarlos a ellos, por ejemplo, Jesús con Lázaro. La definición de muerto entonces no puede ser primeramente inhabilidad. Ellos aseguran que el muerto es incapaz de creer, es incapaz de responder, porque todo muerto es de esa forma cuando se está hablando de una muerte física. Pero la Biblia no ocupa la palabra de esa forma. Ignoran muchos pasajes donde las personas muertas, tanto físicamente como espiritualmente, sí respondieron a la voz de Dios, al llamado de Dios, y vivieron de nuevo, tanto físicamente como espiritualmente. La muerte en la Biblia no se usa para describir la inhabilidad o incapacidad del ser humano. Se describe como separación. Primeramente, separación de este cuerpo físico, de mi espíritu y mi alma que viven para siempre. Entonces, cuando yo muero, hay una separación de este cuerpo con mi espíritu y mi alma. Y mi espíritu y mi alma siguen vivos. El real Joel va a seguir vivo por toda la eternidad. Yo he sido creado por Dios para ser un ser eterno. Al ser un ser eterno, eso quiere decir que no voy a dejar de existir. Entonces, si la muerte no significa incapacidad o inhabilidad o aniquilación, tenemos que entender que simplemente uno pasa a otra dimensión, pero sigue con vida, simplemente es una vida diferente. Entonces, yo voy a pasar a otra dimensión donde o estoy en la presencia de Dios, como asegura el apóstol Pablo, que estar ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor, o voy a estar reservado en un lugar donde algún día, aunque yo esté muy consciente de quién soy y dónde estoy, algún día yo voy a estar, después de haber esperado hasta los últimos días, voy a estar en la presencia de Dios para ser juzgado antes de ser echado al lago de fuego. Así que sabemos que la separación del alma y del espíritu del cuerpo, nosotros lo llamamos la muerte física. Bueno, la muerte también podría llamarse una separación del espíritu del ser humano y Dios. En Apocalipsis capítulo 2 vemos este concepto más de una vez, no solamente en el Apocalipsis, pero también en otros pasajes. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 11 dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿De qué está hablando? Una segunda muerte tendría que ser una muerte después de la primera muerte que vamos a experimentar nosotros los que estamos vivos
aquí en la tierra. Significa que yo muero físicamente primero, la primera muerte, y la segunda muerte después sería otra muerte. ¿Cómo voy a morir por segunda vez? Quiere decir que después de la primera muerte todavía hay una clase de vida. ¿Qué clase de vida es? Bueno, vamos al capítulo 20 de Apocalipsis, que lo describe. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea, describe a los que han creído y ahora están en la presencia de Dios, y especialmente los que van a reinar con Cristo durante los 1000 años. Dice que ellos no sufrirán esta segunda muerte. Versículo 14 de Apocalipsis 20 dice lo siguiente. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, ¿cuál es la muerte segunda? El ser lanzado al lago de fuego, estar completamente separado de Dios en un lugar que se describe como un lago de fuego. Capítulo 21 y versículo 8. Apocalipsis 21 y versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces tenemos la primera muerte, es la muerte física, separación de alma y espíritu del cuerpo, y la segunda es una separación de esa alma y espíritu por toda la eternidad, una separación de Dios y de todo lo bueno. Ellos van a estar con vida, van a poder sentir dolor, van a poder experimentar todo lo que están viviendo en ese lugar, y la separación eterna de Dios lo van a sufrir. No va a haber una aniquilación. La Biblia enseña que es para siempre, que este fuego arde por toda la eternidad. Es algo terrible de meditar o de pensarlo, pero aquí claramente tenemos la mayor forma en que se ocupa la palabra muerte en la Biblia, o una muerte física o una muerte espiritual, que es la separación total de una persona, un ser que todavía tiene identidad, todavía puede sentir, que va a estar separado por toda la eternidad de todo lo bueno y especialmente de Dios. Ahora, una ilustración de esta clase de separación lo vemos en la historia del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15. Si ustedes saben la historia del hijo pródigo, saben que aquí el padre está preocupado por su hijo, Lucas 15, porque su hijo desapareció y por un tiempo no supieron nada de él. No sabían si él estaba muerto o si estaba vivo. Y en el versículo 24 de Lucas capítulo 15, él ya hablando después que ha vuelto su hijo y están celebrando, él dice, el padre, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando el padre aquí está describiendo la huida de su hijo, la desaparición de su hijo, lo describe como si fuera una muerte, aunque no está hablando en forma literal. Otra vez está usando una expresión común de ese tiempo, y está usando una expresión no solamente común de ese tiempo, pero que se encuentra en la Biblia, que cuando una persona estaba como desaparecida, la tenían como por muerto. Es simplemente ilustrativo. Había una separación del padre y el hijo por tanto tiempo que, como él no tenía detalles de su hijo, es como si estuviera muerto. Lo vuelve a repetir en el versículo 32. Cuando ya está hablando a su hijo mayor, le dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El perdido y hallado, uno lo entiende, aunque él no estaba tan perdido, él sabía exactamente dónde estaba, era simplemente que su padre no sabía dónde estaba. Pero hay una forma también en que una persona puede estar perdida porque ha perdido la noción o el sentido de quién es realmente y no está viviendo de acuerdo a sus principios y propósitos, no está viviendo de cómo le enseñaron a vivir, no está viviendo en una forma adecuada o para beneficio de él. Entonces podría uno decir, esta persona anda perdido, aunque sabe exactamente dónde está geográficamente hablando.
Entonces las dos palabras, podríamos decir, tanto muerto como perdido, se usan en una forma ilustrativa, se usan en una forma, podríamos decir, alegórica. No es en forma literal. El que volvió en sí y se arrepintió, volvió a su casa, y la Biblia dice era como que lo habían encontrado, porque él se encontró a sí mismo en una situación en que requería arrepentimiento, vuelve, pide perdón, y el Padre dice, es como si estuviera muerto, pero ahora ha revivido, y era por eso que estaban celebrando. Apartado de Dios es otra forma que la palabra de Dios ocupa cuando está hablando de que en un tiempo estuvimos muertos nosotros. Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5 y versículo 14. La Biblia dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Está hablando a creyentes, pero está hablando a creyentes que se han apartado o personas que profesan ser creyentes que quizás no lo son, y él está sacando del Antiguo Testamento un pasaje y ocupándolo que dice, hey, es tiempo de despertar. Es como si estuvieras dormido o si fuera la muerte de uno que esté ya completamente desaparecido, esté muerto físicamente, pero ustedes como muertos espiritualmente es tiempo de que aviven, que despierten y que vuelvan a Dios o que se acerquen a Dios. Así que cuando estamos hablando de una muerte espiritual, estamos hablando de separación, no estamos hablando de inhabilidad. Es más, si lo viéramos como inhabilidad, los pasajes que ahora vamos a ver no tienen significado aún, ninguno. Romanos capítulo 6. Cuando la Biblia ocupa la palabra muerte, simplemente ocupa la palabra como si estuviera hablando de una separación o una desconexión de vida o del vivir completo o vivir correctamente. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si la muerte es inhabilidad, no se podría ocupar la palabra muerte aquí en este pasaje. No tendría significado que se dijera ya los que hemos muerto al pecado, o sea, los que somos incapaces de cometer pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? No tiene significado interpretarlo de esa forma. También se ocupa en el versículo 11. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No está diciendo considérense incapaces de pecar. No es lo que significa, porque si leemos el contexto en Romanos 7 y 8, es claro que el cristiano todavía es capaz dentro de este cuerpo de caer en el pecado o de seguir algunos malas indicaciones del enemigo, caer en la trampa del enemigo y seguir viviendo en el pecado. Entonces, ¿es capaz el creyente de ser un creyente carnal? Sí, 1 Corintios claramente lo enseña. Entonces, no puede ser que aquí esté diciendo que es incapaz el creyente de pecar. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1 dice que él escribió eso para que no pecáramos, pero si hemos caído en el pecado, si cometemos el pecado, entonces tenemos a alguien en los cielos que es nuestro abogado, a Jesucristo mismo. Así que claramente la Biblia no enseña que ya no podemos pecar después de conocer a Cristo. No está hablando de inhabilidad, está hablando de que deberíamos nosotros separarnos del pecado. Deberíamos vivir como si ya no tuviéramos interés, como si estuviéramos muertos a esa vieja vida y al pecado. Romanos capítulo 6 y versículo 23. Seguimos en Romanos 6 y vamos al 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice porque la paga del pecado es inhabilidad de pecar. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué puede significar muerte? Porque la paga del pecado es muerte, es separación de Dios. ¿Quieres tener una relación cercana a Dios?
no puedes pecar porque el pecado te separa de Dios. La Biblia claramente enseña eso y tenemos el ejemplo de los primeros seres humanos en Génesis. Cuando Dios dijo, ya, entonces yo los voy a echar del huerto, ya no pueden estar en mi presencia como antes, porque ustedes deliberadamente han pecado contra mí. Así que claramente la Biblia, cuando habla de muerte espiritual, está hablando de separación. Cuando habla de muerte física, está hablando de separación. No está hablando de incapacidad o inhabilidad. Entonces, cuando la persona usa lógica humana y dice el muerto es incapaz de buscar a Dios, el muerto no puede responder a Dios, no puede ejercer fe, están yendo mucho más allá y es más, están tergiversando la palabra de Dios para que diga lo que ellos quieren que diga y así apoye su filosofía. La muerte en la Biblia no se usa para describir inhabilidad, sino más bien que algo tenga poco efecto o que esté sin efecto o sin fruto, como en Santiago capítulo 2. Esta es otra forma en que se usa la palabra muerte en la Biblia. Santiago capítulo 2, versículo 17. Entonces viene a ser una palabra que ocupa la Biblia para describir separación o algo que no tenga efecto o que esté sin fruto. Dice aquí en versículo 17 de Santiago 2, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, o sea, es ineficaz, no es real. Versículo 20 lo aclara un poco más. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces, lo que está describiendo es una persona que solamente dice tener fe, pero no hay acción, no hay un resultado de sus palabras, no hay evidencia en su vida de que la fe es real. Así que en este caso sería sin evidencia o sin fruto o sin efecto en la vida de la persona cuando dice que su fe es muerte, es ineficaz. En Hebreos capítulo 6 lo ocupa también en una forma similar. Hebreos capítulo 6 y versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. ¿Cómo así obras muertas? Obras ineficaces, obras que no tienen significado o que no son el resultado de una verdadera fe. Son las obras de una persona que realmente no tiene un concepto de cómo debería vivir el creyente. Capítulo 9 y versículo 14. ¿Cómo lo sabemos? Por el contexto en el cual se encuentra. Vamos a capítulo 9 y versículo 14. Hebreos 9 y versículo 14. Dice lo siguiente: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, las obras que nosotros cometíamos antes de conocer a Cristo, esas cosas que eran sin efecto o sin beneficio para la vida espiritual de la persona, sino más bien las obras de una persona que está separada o muerta espiritualmente hablando. Muertos entonces al pecado en Romanos 6, 11 y 13, también está hablando de estar separados del pecado. Entonces vemos que puede ser sin efecto, sin fruto, o puede estar hablando de la separación que deberíamos tener nosotros del pecado. ¿Debería yo vivir como un muerto cuando se trata del pecado? Uno que no va a responder a las tentaciones, pero también uno que no va a perseguir lo que antes uno buscaba en la vida antes de conocer a Cristo. El ejemplo de Lázaro lo tenemos claro en la Biblia también. Uno que estaba muerto físicamente, y ellos muchas veces ocupan esta ilustración y dicen que Lázaro no podía salir solo. Lo interesante es que aunque él no salió sin primero Jesús llamarlo, él sí salió solo, aunque estaba también vendado. Entonces, por el poder de la palabra que Cristo le dio,
Él escuchó eso, aún estando muerto, y salió. Yo creo que es una buena ilustración de cómo una persona inconversa puede escuchar la palabra de Dios, como la Biblia misma lo describe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El muerto espiritualmente es culpado por Dios mismo de no responder al llamado de Dios. En Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Si ellos no tuvieran la capacidad de responder al llamado de Dios, a las prédicas de Jesucristo, no veo que Dios los culparía de eso. Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Este es Jesús hablando, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y para ti. Tenemos a personas aquí que Cristo mismo les ha predicado, les ha mostrado su poder a través de sus milagros. Ellos no creyeron en Él y Él los está culpando y dice: ustedes serán juzgados y el juicio será peor para ustedes porque tuvieron esta oportunidad de responder al llamado de Dios y no lo hicieron. Jesús aquí no está diciendo: bueno, ustedes nunca tuvieron una oportunidad porque mi Padre nunca les dio a ustedes una oportunidad, como dicen algunos. No son los elegidos, entonces no van a tener una oportunidad. No, Jesús dice: yo estuve ahí, ustedes me vieron los milagros, tuvieron esta oportunidad y la despreciaron. No supieron aprovecharla y no escucharon lo que yo les estaba diciendo como para poder creer que yo estaba diciendo la verdad. Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7 y versículo 51. También el muerto espiritualmente es culpado de resistir la obra del Espíritu Santo. O sea, ellos pueden escuchar la voz del Espíritu Santo, llamándolos a ser salvos. Dice aquí: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Aquí está predicando a personas que no quieren aceptar el Evangelio y Él les está dando bastante duro. Son personas religiosas, tienen conocimiento de Dios, pero resisten al Espíritu Santo y no han nacido de nuevo, son unos muertos espiritualmente hablando. Así que si el muerto espiritual tiene una inhabilidad de responder, entonces ¿cómo es posible que pueda resistir el Espíritu de Dios? Es ilógico. Algunos dicen: bueno, la Biblia dice que nadie busca a Dios. Romanos capítulo 3. Vamos a ese pasaje. Romanos capítulo 3 y versículo 10 dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue describiendo a la persona que rehúsa seguir a Dios o buscar a Dios. Es más, dice claramente que no buscan a Dios, no toman esa iniciativa. Pero hay ejemplos en la Biblia de personas que sí iniciaron una búsqueda de Dios. Tenemos, por ejemplo, el centurión en Hechos capítulo 10. En Hechos 10 y versículos 1 al 4 tenemos a un ángel que se le aparece al centurión. Y la Biblia dice que era un hombre justo, bueno, que trataba de hacer el bien al dar limosnas a los pobres y también oraba todos los días. Así que estaba en una búsqueda de Dios. Pero era un hombre que no había nacido del pueblo de Israel. No tenía, cuando fue criado seguramente mucho conocimiento de Biblia por ser un romano. Pero al ser romano, aún como soldado, habiendo vivido rodeado de personas que tenían múltiples falsos dioses,
Él, al estar ahí rodeado del pueblo de Israel, algo ha sentido el deseo él de buscar este Dios que no era ni siquiera de su pueblo. Y en esa búsqueda el ángel viene y dice, ve y llama a Pedro y él te va a predicar para que puedas aceptar el evangelio. Y él va y busca a Pedro, manda a que lo busquen y lo traen. Y cuando él escucha el evangelio, ahí cree y nace de nuevo. Hasta ese momento la Biblia no describe a un hombre renacido, era un hombre muerto en delitos y pecados. Mas, sin embargo, estaba buscando a Dios. En Juan 1 y versículo 45 tenemos otro ejemplo. Los apóstoles todavía no han creído en Cristo, pero están buscando al Mesías, dice. Y uno va y busca al otro y dice, ven, hemos encontrado al Mesías, el que es mencionado en las Escrituras. Y el que van a buscar está dudando realmente si pueda ser cierto o no. Lo pueden leer en Juan capítulo 1 y versículo 45. Otro ejemplo de personas que no habían nacido espiritualmente aún, pero estaban en una búsqueda de Dios mismo. El muerto, dicen, no puede percibir las cosas de Dios. 1 Corintios. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No dice que no las puede recibir, simplemente que no las puede entender. No dice que no las puede escuchar, dice que no las va a comprender como para aplicarlas, porque le parecen locura, porque no tiene el Espíritu de Dios morando en él. Pero la Biblia claramente enseña en Juan capítulo 16, podemos ir a Juan, capítulo 16, y versículo 8, lo siguiente, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Claramente el Espíritu Santo tendrá una obra entre personas que están muertos espiritualmente y va a ser un llamado y les va a traer convicción de pecado a sus vidas. Así que es capaz el muerto de escuchar la voz del Espíritu Santo. No puede discernir las cosas de Dios antes de tener esa voz del Espíritu hablándole. Sabemos que Dios es previo, Él es el que llama, Él es el que busca. La Biblia claramente dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. No estamos negando que Él sea previo, pero sí estamos negando que lo que dicen muchos calvinistas y otras personas, claramente dicen ellos que el que está muerto en sus delitos no puede responder a Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Sabemos entonces que es obra del Espíritu Santo en el no creyente, en el que está muerto. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo le da el nacimiento espiritual antes de que crea. No lo dice la palabra de Dios. Juan capítulo 6. Tenemos el poder que hace que la persona tenga fe, es la palabra de Dios misma. Juan capítulo 6. Nunca vemos en la Biblia que diga que la fe para la persona muerta, espiritualmente hablando, proviene de Dios. No lo dice la palabra de Dios, aunque algunos tergiversan el pasaje en Efesios 2, 8 y 9 para decir que el regalo de Dios ahí no es la salvación, sino la fe. Ese tema ya lo tratamos en otro video, así que no lo voy a repetir, pero Juan capítulo 6 y versículo 44 habla del poder de la palabra de Dios. Jesús dice esto: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Claramente, Dios Padre y el Espíritu Santo y Jesús, todos tienen un rol en la salvación, y el llamado de Dios Padre por su palabra y por su Espíritu
tiene un efecto aún en el muerto espiritualmente hablando. Romanos capítulo 10 lo explica de esta forma. Romanos capítulo 10 y versículo 17. Un versículo que muchas veces se saca fuera de contexto, dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe que tiene el no creyente para llegar a Dios y creerle a Dios y aceptar el mensaje que Dios le está presentando, viene a través de la palabra de Dios por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le convence al no creyente que lo que está escuchando de la palabra de Dios es la verdad. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, leamos en el contexto lo que dice este pasaje, porque aquí podemos nosotros decir que vemos el orden de las cosas en Romanos capítulo 10. Todo este pasaje está hablando de la salvación. Versículo 13, por ejemplo, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa invocar? Significa pedir que Él haga presencia, o sea, por eso nosotros oramos, para pedir que Él sea nuestro Salvador y para que nosotros nos podamos arrepentir de nuestros pecados. Hay algunos que dicen no es necesario uno orar una oración para ser salvo. Bueno, la Biblia claramente dice aquí en Romanos 10 que debería haber alguna declaración. No dice específicamente que tiene que ser una oración, pero dice los que le invocan. ¿Qué significa invocar? Es pedir que uno haga presencia, o sea, pedir que Dios haga presencia en nuestras vidas. Versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí ya lo tenemos en contexto y tenemos claramente el progreso o la lógica de cómo funcionan las cosas bíblicamente hablando. Aquí dice en Romanos 10, primero hay alguien que es enviado a predicar el evangelio. ¿Qué hizo Jesucristo en Mateo 28? Nos envió a todos en esta misión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizando a los que creen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Ese es el propósito por el cual existe la iglesia. Esa es nuestra misión. Entonces, todos somos enviados. El primer paso es enviado. ¿Para qué? Para predicar. O sea, eso es pregonar o anunciar las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús. Y después viene el creer. ¿Por qué? Porque la palabra es la que trae la convicción de pecado por el Espíritu Santo, es la que trae la convicción de la necesidad de ser salvo, es la que trae la fe para uno poder creerle a Dios. Entonces tenemos a los enviados que predican para que otros puedan creer, para que después puedan invocar y para que después así puedan ser salvos. Ese es el orden de este pasaje. Si alguien te quiere cambiar el orden, como dicen algunos, es que Dios les da vida espiritual para que ellos puedan creer, porque un muerto no puede creer. Están sacando fuera de este orden y lo que dice la palabra de Dios en muchos otros pasajes. Entonces ellos están tergiversando las escrituras para hacer que quepe el versículo con lo que ellos ya creen que es la verdad. El muerto espiritualmente no es como algunos lo pintan. Y tenemos nosotros que cuidar cómo interpretamos las escrituras. Si vamos a interpretar un pasaje, especialmente con algo tan importante como la salvación, en este concepto con la muerte, debemos interpretarlo como la Biblia ocupa esta palabra. Y he tratado de mostrarles cómo se debe hacer. No he mostrado todos los pasajes que hablan de la muerte, no he dado todas las ilustraciones que podría haber dado, pero simplemente por tiempo, pero hemos dado suficientes para que ustedes tengan un ejemplo de cómo se compara una escritura con otra para llegar a la conclusión correcta de cómo deberíamos interpretar lo que dice la Biblia cuando está dando una ilustración de una persona que no es salva como muerto espiritualmente hablando.
Una ilustración ilumina una doctrina. No es el fundamento para edificar una doctrina. Lo voy a repetir porque esta es una regla muy importante. Una ilustración, como la muerte, ilumina una doctrina, pero no es el fundamento de una doctrina. Yo no voy a edificar toda una doctrina como el calvinismo sobre conceptos y filosofías humanas y después buscar un versículo o 2 o 5 para inyectarlos a esa filosofía y decir, ¿sí ven? Ahora lo puedo comprobar. No es la forma en que deberíamos leer las Escrituras. Deberíamos dejar que la palabra de Dios nos dé las doctrinas que nosotros deberíamos creer. Y de esa forma aseguramos que estamos interpretando correctamente. Les doy gracias por este tiempo que ustedes han participado conmigo al estudiar la Biblia. Espero que les quedó claro. Si hay alguna duda, por favor, háganmelo saber por medio del WhatsApp o de alguna otra forma. Ustedes ya tienen, muchos de ustedes, mi correo electrónico. Por medio de este mismo medio se pueden comunicar conmigo. Ahora es tiempo de adorar como iglesia. Lo pueden hacer a través de oración, lo pueden hacer en cánticos, lo pueden hacer con una lectura de un salmo. Pueden ustedes ahí en casa compartir con otros por medio de testimonios o dar gratitudes a Dios. Es un tiempo de reconocer que Dios está obrando con nosotros, en medio de nosotros. Hay algunos que han pasado tiempos difíciles últimamente, algunos que tienen miembros de su familia que han muerto y deberíamos nosotros estar orando por ellos, deberíamos estar consolando a las personas que están pasando por este tiempo. Así que ahora podría también ser un tiempo en que pasamos algo de tiempo juntos orando por los otros que están abatidos, que están quizás pasando por un mal momento y sería para ellos difícil este tiempo de adoración. Así que les animo a que sigamos trabajando juntos, unánimes como iglesia, aun cuando estemos separados físicamente, podemos estar unidos en espíritu. Dios les bendiga. Muchas gracias por este tiempo en la palabra.